Tengan buenos días, ¿cómo están, hermanos? Es un gusto poder estar con ustedes. Good morning to everyone. It's a pleasure to be among you today. Para mí no solo es un privilegio llevar el mensaje de la palabra, For me, it's not only a privilege to be delivering the word today, sino que es un gozo estar en una iglesia la cual yo amo y considero al pastor mi amigo. but I'm very joyful not only to be here, but because I know you and I love this church as well. Y te quería decir, Álvaro, es un gusto, te considero mi amigo, mi hermano y es el privilegio ver tanta cara familiar. And I wanted to tell Pastor Alvaro that he considers him a very good friend of his Y a los hermanos. and all of the brethren here. Así que vamos a orar para que Dios pueda hablarnos So we're going to be praying today esta mañana y que sea Él glorificado. that may God be glorified today. Padre, estamos reunidos ante tu palabra Lord, we are here today in front of your word, y pedimos que seas tú quien hables a tu iglesia. and we're asking you that you may talk today to your church. Pedimos que tú seas glorificado con la exposición de tu palabra We're asking that you may be glorified in the exposition of your word, y que la iglesia sea edificada, Señor. and may the church be built in it. Glorifícate, May you be glorified. alumbra nuestros ojos Illuminate our eyes, y que esta semana que están mis hermanos sirviéndote, and may this week where my brothers and sisters are serving you, que tu reino venga más cerca, Señor. may your reign come closer to us. En nombre de Jesús oramos. In your name we pray. Amén. Amen. Bueno, quisiera compartir con ustedes, hermanos, algo que he titulado Los beneficios de reunirnos a adorar al Señor. I want to share today a message with the title, The Blessing of Gathering Together. Quisiera que me acompañaran, por favor, a Colosenses 3, versículo 16. I would like you to come with me to Colossians 3, Verso 16. verse 16. Quisiera comenzar ilustrando esto con una ocasión, con una historia. I would like to start this message telling you a story. En una ocasión estábamos en la iglesia y había una pareja que se había quedado afuera del servicio. Once there was a couple who decided to stay outside of the service. Entonces yo estaba como servidor So I was like a servant in that day, y salí a preguntarles, hermanos, ¿por qué no pasan a la reunión? and I went outside to ask them why wouldn't they go inside. Y la respuesta del hermano es la respuesta más particular que he escuchado en mi vida sobre eso. And the answer they told me was very particular, something I've never heard about. Me dijo el hermano, yo me estoy edificando aquí con mi esposa afuera de la iglesia. He told me, I am edifying myself and my wife outside. Yo me pongo a pensar que al hermano quizás no le gustaban las alabanzas o no le gustaba el predicador. I probably thought that they didn't enjoy the worship time or the preaching time. Pero esa ilustración, ese ejemplo de esos hermanos But that illustration, that example that they gave me there, me demuestra lo que muchos piensan que puede ser la reunión de la iglesia. demonstrates what many people might think, what is the worship time. Muchos piensan que es algo opcional Many people think it's something optional o algo que no necesitamos, or something that we don't need, que nosotros podemos realizar en nuestras casas, edificarnos, como decía este hermano. something that we can probably do in our own homes. Y aunque sí podemos edificarnos en nuestras casas, And even though we can edify ourselves in our houses, Dios nos invita a reunirnos como su pueblo. God is inviting us to come together as their people. Y dice la palabra de Dios en Colosenses 3:16 y 17 So in Colossians 3:16, the Word of God says, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros
con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él al Dios el Padre. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Si vemos el contexto de este pasaje en el versículo 1 de Colosenses, If we see the context of this text of verse 1 in Colossians, Pablo le está hablando a la iglesia porque dice: ustedes que han resucitado juntamente con Cristo. Pablo, oh. I'm sorry. Que si vemos en el contexto de Colosenses, en el versículo 1 del pasaje que estamos viendo, del capítulo 3, In the context of verse 16, we can see that Paul está hablándole a la iglesia, is talking to the church porque dice la Escritura, because the scripture says, les habla a ustedes que han resucitado juntamente con Cristo. I am talking to you with which whom you have come from the dead. Y estos últimos versículos And these last verses nos ilustran qué acontece en una reunión de la iglesia. illustrates what happens in the meetings of our church. ¿Qué acontece cuando tenemos comunión y venimos a la palabra del Señor juntos? What happens when we have communion and we come together to study the Word of God? Y de este texto podemos sacar por lo menos 3 cosas que Pablo nos dice. And from this text we can take 3 things that Paul is teaching us. Lo primero es que cuando nos reunimos delante del Señor, The first thing is that when we come together to worship God, tenemos el privilegio de adorar al Señor juntos. we have the privilege of worshiping God together. El segundo privilegio que tenemos The second privilege that we have es que tenemos la oportunidad de juntos ser edificados en la palabra de Dios. is that we have the opportunity to be edified with God together. Y por último, es que el hecho de reunirnos como iglesia And lastly, the fact of gathering together as a church nos da la bendición de ser edificados gives us the blessing of being edified en comunión unos con otros. in communion with one and another. Así que vamos a ver lo primero, nos reunimos y experimentamos el privilegio de adorar al Señor juntos. So we're going to be analyzing the first part, that we gather together to worship together. Este principio se ve en las Escrituras desde el Antiguo Testamento. This principle can be seen from the Old Testament. Dice el Salmo 122, Psalms 122 says, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ay, perdonen que agarramos un poco de improviso a mi esposa. Salmo 122, 1. okay, 122, 1. Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Our feet have been standing within your gates, O Jerusalem. Jerusalén que está edificada como ciudad compacta, bien unida, Jerusalem, built as a city that is bound firmly together, a la cual suben las tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel, para alabar el nombre del Señor. to which the tribes go up, the tribes of the Lord, as we decreed from Israel, to give thanks to the name of the Lord. Entonces vemos que desde el Antiguo Testamento la tentación podría ser, So we can see from the Old Testament, our temptation can be, la tentación del pueblo podría ser quedarse en sus casas adorando al Señor. the temptation of the people can be staying at their homes, praising the Lord there. Pero Dios estableció un templo, un tabernáculo, But God established a temple, a tabernacle,
para que las tribus, dice, todos subieran a ese templo so all the tribes could go to that temple a adorar juntos al Señor. to worship together the Lord. Y dice que esto producía un gran gozo en el salmista. Yo me alegré. And it says that this produced a lot of joy into the psalmist. Me alegré no solo con adorar al Señor en lo individual, He was very glad not only to worship the God as one person, sino venir juntos a adorar al Señor. but to come together to worship the Lord. Y hay muchos salmos que hablan de eso. Decía el Salmo 84. There are many psalms that speak about this subject. For No example, lo Psalms busques, pero dice, 84. cuán hermosas, oh Señor, son tus moradas. How beautiful, God, are your places, your houses. Y dice, mi alma anhela estar en ese lugar. My soul aches to be in that place. Y cuando vemos este principio desde el Antiguo Testamento y lo vemos completado a la luz del Evangelio, And when we see this principle from the Old Testament completed in the light of the gospel, cuando vemos que el propósito de Dios para su iglesia when we see the purpose of God for His church era el mismo que para su pueblo Israel, is the same as it was for His people of Israel, y es que juntos nos reunamos a adorar al Señor. it is that we may be close together worshiping God. Dice Hebreos 12:22, Hebrews 22 says, 12:22. 12:22. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to innumerable angels in festal gathering, and to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of the righteousness made perfect, and to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. Esa invitación que le fue hecha al pueblo de Dios, a su iglesia, es la invitación que nosotros tenemos también. That invitation that God is making that to their people is the same invitation God is giving us today. No a ese monte que dice la palabra de Dios que temblaban ante su grandeza, The same, no a ese monte, not that mount when God is talking about that it trembled before His presence, sino al monte de Sión, a la presencia de Dios. but He's talking about Mount Zion, where the presence of God dwells. Entonces, hermanos, somos invitados a reunirnos, y cuando nos reunimos, venimos primordialmente a adorar a Dios. So, my dear brothers and sisters, today we are invited to come together and praise the Lord. Porque dice, cantando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Because it is inviting us to come together and sing and rejoice in the Lord. Y una de las preguntas que nos hacemos es por qué Dios nos invita a cantar. And one of the questions that we may be asking is, why does God want us to sing? Y es porque el canto And it is because our singing es la expresión de todo nuestro ser is expression of our whole being en respuesta a la grandeza de Dios. in response of the greatness of our Lord. En estos días que han estado los partidos del Mundial, In these days where we have been enjoying the soccer games, la gente grita. Ayer en la tarde estaba en un centro comercial people shout. For example, yesterday we were in a shopping mall, y cuando había un gol o una jugada, la gente alza sus manos y grita, and when there was a very good play, people shout and raise their hands porque hay una emoción. because there's an emotion. Nosotros cantamos
We sing porque celebramos lo que Dios ha hecho en la cruz por nosotros. because we celebrate what Jesus has done in the cross. Dice el Salmo 100, versículo 1, Psalms solo escúchenlo. 101 says, Aclamad con júbilo al Señor. sing joyfully to the Lord. Servid al Señor con alegría. Serve the Lord with joy. Venid ante Él con cánticos de júbilo. Come into his presence with singing. Sabed que Él es el Señor. Know that the Lord, he is God. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. It is he who made us, and we are his. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. We are his people and the sheep of his pasture. Pero mira lo que dice ahí, entrad por sus puertas con acción de gracias. But look what it says in verse 4, 104. Enter his gates with thanksgiving, Y por sus atrios con alabanzas. and his courts with praise. Dadle gracias. Give thanks to him. Bendecid su nombre. Bless his name. Porque el Señor es bueno. Because the Lord is good. Para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. His steadfast love endures forever, and his faithfulness to all generations. Así que en este primer punto que nos reunimos a adorar, permítame explicarles un poco más en detalle qué es la adoración. So in this point that we're talking about, that we come together to worship, let me talk about what is worship. Dios es el único ser digno de gloria y alabanza. God is the only one who deserves glory and praise, Que diríamos que en realidad es digno de gloria y alabanza. who actually is the only one worthy of praise. El problema nuestro es que fácilmente nos admiramos con cualquier cosa y le damos la gloria que nosotros pensamos que eso tiene. Our problem is that we are easily amazed by many other things, and we want to give that glory instead of God. Y no solo eso, Dios dice que le aclamemos con júbilo. And God also says that we should bless praise him with joy. Y es un mandato en la Escritura que toda persona deberá dar gloria al Señor en su vida. And God in his word order us to give praise to him and glory to him with our own life. Y si no lo hacemos en esta tierra, And if we don't do it here in our un earth, día toda rodilla se doblará there will be one day where all knee will bend to him, y tendrá que darle la gloria al Señor. and will give glory to the Lord. C.S. Lewis, el autor conocido por las Crónicas de Narnia, entre muchos de sus libros, C.S. Lewis, a very famous author known by Narnia Chronicles, antes de ser creyente, before he was a believer, y él era un filósofo no creyente, incluso rechazaba el Evangelio, he was a philosopher who didn't believe in the scriptures and who rejected the gospel. decía que cuando Dios pide adoración, He says that when God is asking for our praise, le parecía a él que fuera una mujer mayor pidiendo halagos. it resembled to him like an older lady asking for Praises. compliments or praises. Compliments. Cuando él conoció al Señor, But when he met the Lord, se dio cuenta que Dios es el único ser digno de la gloria. then he knew that God was the only one worthy of praise. Y escribió esto: And he wrote this. es en el proceso de ser adorado It's in the process of being praised que Dios comunica su presencia a los hombres. that God communicates his presence to men. No es el único método, It's not the only method, pero para muchas personas but for many people, las bellezas de Dios the beauties of the Lord son reveladas mayormente cuando adoran a Dios. are greatly revealed when we worship the Lord. Cuando adoran a Dios junto a sus hermanos. When they worship the Lord in presence of their brothers and sisters.
¿Qué está diciendo este autor? What is this author telling us then? Que el más bendecido en el momento de adorar The most blessed in the worship time somos nosotros. is us. Porque Dios se revela a su pueblo en el momento de adoración. Because God reveals himself in the worship time. Sus bellezas se hacen visibles a nuestras vidas. His beauties are clear to us in this time. Y aplicándolo en una forma fácil para todos nosotros. And if we apply this in a simple way to us, Cuando estamos en el tiempo de adoración, when we are in the worship time, ¿a cuántos nos ha pasado que Dios nos revela su bondad, how many of us have experienced God's goodness, su belleza, God's beauty, su fidelidad, um, faithfulness, God's faithfulness, su grandeza, His greatness, su amor, His love, su santidad, su His misericordia? holiness, His Mercy. mercy? Y es por eso que cuando le adoramos, And it is because of that when we worship Him, no es como una señora mayor pidiendo halagos, it's not like an older lady asking for compliments, sino que es Él dándose a nosotros. but it's Him giving Himself to us. Porque dice el Señor, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti. Because the Lord says that if He was hungry, He wouldn't tell us. Y también dice la Escritura, yo no soy adorado por manos de hombres como si lo necesitara. He also says that He doesn't need our worship as something He needs. Dice C.S. Lewis, es como que si yo buscara que mi perro ladrara, C.S. Lewis says it's like I'm asking my dog to bark cuando yo escribo un libro when I write a book y busco su alabanza por el libro que escribí. and I'm looking for His worship for the book I wrote. Tú no esperas que tu perro te ladre cuando hiciste un buen trabajo, ¿o sí esperas eso? You don't expect your dog to bark when you do a very good job, right? Dios no necesita nuestras alabanzas, God doesn't need our praises, pero Él es digno de gloria. but He is worthy of glory. Y Él nos invita a reunirnos And He's inviting us to gather together y a expresar and express todo nuestro ser en alabanzas. all of our being in worship songs. Y estoy hablando de alabanzas corporativas. And I'm talking about worship together. Venid ante su presencia con cánticos. Come before Him with praises. La adoración, segunda cosa importante, no se trata de nosotros. Worship is not about us. La adoración se trata de Dios. Worship is about God. Muchos queremos sentirnos bonitos, sentir agradable el tiempo de alabanza. Many of us are looking to experience a nice time in the worship. Y aunque esto es cierto, And although that is true, creo que es el momento más feliz que un cristiano puede tener. it's the moment a Christian, it's the most happy moment a Christian could have. La pregunta sería si estarías dispuesto a adorar a Dios aunque Él cerrara los cielos. The question would be if you would be willing to worship God even if He closed down the heavens, Porque Él sigue siendo grande. because He remains being great. Los seres humanos somos adoradores por naturaleza. Human beings are worshipers by nature. El doctor Tripp dice que el hombre fácilmente podría llamarse homo, en lugar de homo sapiens, homo adorens. Dr. Tripp says that people, instead of being called Homo sapiens, he could be Homo adorans. Porque el hombre pensante es homo sapiens, Because the thinking man is Homo sapiens, pero el hombre es adorador, así como es pensante. but man, as he is a thinker, he's also a worshiper. Por ejemplo, cualquier cosa que nos fascina o nos gusta, For example, anything that we love rápidamente se vuelve nuestro objeto de adoración. quickly becomes something we worship. Y tenemos que estar regresando a lo correcto y diciendo, solo el Señor es digno de adoración. And we need to continually be returning to our source and saying the only one who deserves glory is the Lord. Porque algunos principios de la adoración son esto.
primero para adorar algo, Because the first principle is first to worship something, debemos deleitarnos o disfrutar eso que adoramos. we must delight in this that we worship. Voy a volver a usar el ejemplo, voy a poner de ejemplo un hermano tímido. I will put the example of someone really shy. Está en las reuniones de grupo de casa el hermano y nunca participa. They're in the Small groups. small groups and he never participates. Pero pregúntale algo de lo que en lo que el hermano se deleita. But if you ask him something that he really delights on, Pregúntale por las águilas ibaeñas, ¿son? for example, if you ask him about Águilas Ibaeñas, which is, I guess, a Dominican team, baseball, Santiago Baseball Santiago Team. baseball team. Pregúntale por las águilas ibaeñas al hermano, el tímido. If you ask this to this shy person, Si él se deleita en las águilas, if he really delights in the Águilas, te va a contar, el tímido deja de ser tímido the shy stops being shy. y te comenzará a hablar de lo que en lo que él se deleita. Te va a decir, sí, que se acuerda de las estadísticas del 76. He starts talking about the statistics of this team, De cuando quedaron campeones, cuando batearon no sé cuántos jonrones. when they became champions and when they made home runs. Porque la adoración comienza con un deleite, Because worship starts in us delighting in something, con una admiración, with admiration, con un asombro. with amazement. Entonces la adoración no es algo que tú tienes que hacer para llegar a Dios. So worship is not something we have to do to get to God, Más bien es la respuesta de un corazón que admira a Dios, but it's a response of a heart that admires God, que se deleita en Él. someone who delights in Him. Lo segundo que pasa cuando tú te deleitas en algo, nos gusta compartir lo que admiramos. The second thing that happens is that when we delight in something, we like to share it. La admiración por algo es disfrutada cuando la compartimos. Por eso es que decimos nosotros, es que tienes que probar ese restaurante que fui. Admiration is something that is enjoyed when we share it with others. That's why, for example, when we go to a good restaurant, we say, you have to go there. It's very good. Por eso es que dice el salmista, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. That is why the psalmist says, I will delight in being in the house of the Lord with my brothers and sisters. Entonces la adoración comienza cuando admiras a alguien o a algo, que en este caso es Dios. So worship starts when you admire something, but in this case, admire God. Cuando nosotros hablamos o le hablamos de eso como lo del pastel que le compartimos a otro. When we talk about this, like when we talk about, for example, of a cake that we want to share with someone else, Y finaliza la adoración cuando expresamos con palabras eso que sentimos. and worship ends when we express in words what we feel. Ustedes saben cuál es el éxito del Instagram. You know what's the success in Instagram? Su éxito, ¿sabes en qué radica? You know why is that successful? Que yo he visto fotos de personas que se comen un hot dog gigante y le toman foto a su hot dog y lo comparten con todos sus amigos. Because, for example, someone takes a picture of a very big and delicious hot dogs and he shares it with his friends. Y la razón por la que hace eso es porque están expresando a todo el mundo en lo que ellos se deleitaron. And the reason is that people are sharing something they delight on with everyone else. Entonces cuando nosotros nos deleitamos en Dios, So when we delight in God, cuando le hemos conocido como lo más hermoso, when we have known Him as the most beautiful, una foto no es suficiente para expresarle al mundo. a picture is not enough to show the world. Debemos venir delante de su presencia con cánticos, con júbilo, con adoración. We must come into His presence with praise and joy and worship.
y anunciarle a otros las virtudes de aquel que nos llamó y nos amó. and to proclaim to others the beauties of our Lord. Decía Luis, una cita más de él: Lewis said, one more quote, no es un cumplido el que los amantes hacen cuando se dicen que se aman el uno al otro. "It's not a compliment when people who love each other tell them how do they love each other. El deleite que sienten está incompleto si no se lo expresa. Their delight is incomplete if they don't express each other what they feel." Imagínense, llega el día de mi aniversario y yo llego con mi esposa Imagine that it's my anniversary date and I come to my wife y le digo, en el grupo de casa de los pastores and I tell her, in the pastoral team, me pidieron que tuviera un detalle contigo. they asked me to have a detail with you. Entonces pasé comprando estas rosas. So I went and bought these flowers. No tenía mucho dinero, pero aquí están tus rosas. I didn't have any money, but here you have. There are your flowers. ¿Qué crees que me diría? What do you think she'll tell you? Creo que me da con las mismas rosas ahí, I think she will hit me with the same flowers porque lo estaría haciendo por cumplir. because I will be doing that just to do it instead of something you're delighting on that. Si tú vienes, querido hermano o querido joven, a la iglesia por cumplir, If you come, my dear brother and sister, just to fulfill something, permíteme decirte que no es la postura de una persona que ha sido salva por el Señor. let me tell you that that's not something a true Christian would do. Tienes que venir porque Dios te ha salvado You must come because God has saved you, y porque tú le amas because you love Him, y vienes junto con tus hermanos a expresarle tu adoración. and because you come together with your brothers and sisters to express worship. Una de las cosas que a mí más me cuesta One of the things that is really hard for me, es hacer las cosas por religión o por deber. it's to do the things by religion or for duty. Si ustedes jóvenes han venido a servir a República Dominicana, If you young people have come here to Dominican Republic to serve the Lord, hazlo por el amor que tú le tienes a tu Salvador. do it for the love you have for your Savior. Porque no ganamos ningún mérito por venir más temprano o más tarde. No se trata de eso. Because we don't win God's favor because we come early or if we do something, Sino que venimos y nos gozamos en Él. but we come and we delight in Him. Así que, cerrando ese punto de la adoración, nada más quiero decir algo. La adoración no solo es cantar, So closing that point of worship, worship is not only singing. no solo es cantar juntos, Worship is not only singing together. es vivir que cada acción nuestra Worship is that in our life, in every action that we make, traigamos gloria al nombre de Dios. we might bring glory to God's name. Qué bueno que lo podemos expresar con cantos, It's excellent that we can express that in songs, con aplausos, con guitarras, with applauses, with guitars. pero también adoras al Señor en tu trabajo. But you can also worship God in your job. También adoras al Señor cuando eres honesto, You can also worship God when you're honest. cuando sirves un vaso de agua, dice la Escritura, al necesitado, adoraste a Dios. When you serve a glass of water to someone that needs that, you're worshiping God. Porque dijo Pablo, entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Because as Paul said, whether you eat, drink, or whatever you do it for the glory of God. Nuestra vida misma debería de ser adoración a Dios. Our own life should be a worship to God. Entonces nos decía Pablo en Colosenses 3:16, nuestro texto inicial, que cuando nos reunimos cantemos salmos, himnos y cánticos espirituales
So as we started in Colossians 3:16, that when we gather, we may sing hymns and songs spiritual to God. Pero también decía previo a eso que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. But before that, he also said that God's word may be abundantly living in us. Entonces, así como nos reunimos a adorar a Dios, So as we gather together to worship God, cuando nos reunimos, nos venimos a exponer a la palabra de Dios. when we come together, we also come to be exposed to God's word. Se esperaría que los creyentes leamos la palabra de Dios individualmente. It would be expected that every believer daily reads their Bibles. Pero cuando nos reunimos, venimos juntos a escuchar la voz del Señor. But when we gather together, we come close to each other to hear God's word. Y fíjate que me atrevo a decir, a oír la palabra de Dios, And I can't tell you que nos reunimos a oír la voz de Dios, that we come together to hear God's word and God's voice cuando la palabra es expuesta correctamente. when the God of word is exposed correctly. Si la palabra de Dios es expuesta en la forma adecuada, respetando lo que Dios quiso decir y no agregándole nada, If the word of God is preached as it was in their originals, respecting that y respetando lo que Dios quiere hablar and respecting what God wants to talk about y no agregándole nada, and not adding anything, puedes decir que viniste a escuchar la voz de Dios. you can say confidently that you came to hear God's voice. Dice J.I. Packer, I. Packer says, continúo creyendo en la predicación I continue to believe in the preaching, y mantengo que no hay sustituto para ella, and I firmly say that there's no substitution for her, ni poder o visión sustentadora nor power or any other vision, o comunión íntima con Dios or close communion with God en la iglesia in the church sin la predicación de la palabra. without the preaching of the word. La predicación produce un encuentro no solo con verdades, The preaching of the word produces not only an encounter with truths, pero produce un encuentro con Dios mismo. but an encounter with God itself. Es por eso, hermano, que te animo It's because of that I encourage you que cuando se predique la palabra en este púlpito, that when God's word is preached from this pulpit, tú vengas con hambre, you may come with hunger, que vengas con deseos de ser edificado. that you may come with a desire to be edified. Porque Pedro dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, Because as Peter said, that you may want God's word like a newborn wants milk. What? Milk, the milk. Wants milk, right? Como niños. ¿Quiénes tienen niños recién nacidos? Who has newly born children, babies? Ahí hay una pareja. One. Hermana, ¿cómo pide ese niño la leche? How does your baby ask for milk? No espera. No importa si son las 2 de la mañana. He doesn't wait, even though it's 2 in the morning. Y esa es la ilustración que Pedro nos da. Así debemos desear la predicación de la palabra. And that's the illustration Peter says. As a newly born, we should want God's word. No solo es que Dios está hablando, It's not only that God is speaking, sino que Él se está dando a sí mismo it's that God is giving himself en su carácter, in his character, en sus perfecciones, in his perfections, el día de la predicación, the day of the preaching, el momento de la predicación. in the moment of preaching. Algunos consejos prácticos para recibir la palabra. Some practical advices when we receive God's word. Prepara tu corazón orando que Dios te hable. Prepare your hearts
praying for God, so God may talk to you, may speak to you. Prepárate desde el día anterior. Prepare yourselves one day prior. Dice alguien, una mala noche de sábado tendrás definitivamente una mala mañana del domingo. Someone says that if you have a bad night on Saturday, it is very probably you're going to have a bad morning on Sunday. Si tú tuvieras una entrevista de trabajo en donde te van a pagar el salario que va a arreglar tu retiro de vida. If you had a Interview. job interview and it's a very good job, you're going to get paid a lot, something for your retirement probably. ¿Tú te prepararías para esa entrevista? Would you prepare yourself for that interview? Suponiendo que fuera a las 9:30 esa entrevista. Supposing that this interview would take place at 9:30 a.m. El día anterior tú te distraerías, The day before, would you get distracted? te desvelarías. Would you be up in the morning, up in the night? No, Probably no. no, lustrarías tus zapatos, te pondrías tu mejor traje. You would wear your best suit, you would clean your shoes and polish them Por un beneficio. for a benefit. No hay beneficio igual que venir a exponernos a la predicación de la palabra de Dios. There is not a greater benefit to come and to be exposed to God's word. La ley del Señor es perfecta, dice la Escritura, The law of the Lord is perfect, que restaura el alma, that heals or restores. restores the soul. El testimonio del Señor es seguro, God's testimony is firm, que hace sabio al sencillo. that makes the simple wise. Hermano, eso acontece en la reunión del domingo. La palabra de Dios es predicada y debemos de anhelarla. Venimos a adorar juntos al Señor. That is what happens in a Sunday morning. We come together to praise the Lord Y a recibir su palabra. and to receive His word. Por supuesto, la palabra no solo se recibe aquí en el púlpito, Of course, God's word is not only delivered here on pulpit, sino que lo haces cuando la lees. but that same effect happens when you read God's word. Por eso es de que otro de los consejos es ven con mansedumbre a la palabra de Dios. That is why the next advice is to come humble to the word of God. A mí me encanta ver grandes predicadores, I love to see great preachers, como tuve la oportunidad de escuchar anteayer a Donald Whitney, like I had the opportunity to hear Donald Whitney yesterday. excelente exposición de la palabra que dio en una conferencia en Santo Domingo. An excellent word exposition he gave yesterday in Santo Domingo. Pero lo que más me desafió de él But the thing that I was most challenged by fue verlo escuchar a los otros predicadores, was watching him listen to the other preachers, recibiendo con mansedumbre la palabra de Dios, receiving the word in a very humble way, llorando ante la palabra de Dios. crying before the word of God. Hay quienes están cuestionando o evaluando el sermón, There are people probably who are evaluating or questioning God's word, o God's llegando a la preaching, Biblia evaluando si me gusta esto que está escrito o no. or reading the Bible and deciding if I like some parts and some parts I don't. Dice Pedro, venid con mansedumbre a la palabra de Dios. Peter says, come humbly to receive God's word, No cuestionando, not questioning it, sino esperando recibir la palabra implantada. but waiting for God's word to come into our hearts. Pero alguien podría decir, entonces me puedo quedar en mi casa leyendo la Biblia y voy a recibir la misma edificación. But probably someone might be thinking that I can stay at home and receive the same edification. Pero vemos en los tiempos de Esdras y Nehemías, But we see that in the time of Ezra and Nehemiah, el avivamiento que Dios trajo the revival that God brought fue porque
estos hombres se pararon What was because this man stood up frente a la congregación in front of all the people y expusieron la palabra de Dios. and they delivered God's word. Y es por eso que Dios trajo un avivamiento, And it's because of that that God brought a revival, awakening. En todos los avivamientos verdaderos, In every true awakening, no se han basado en las emociones their focus hasn't been emotions o las sanidades, or healing, sino la predicación del Evangelio y de su palabra. but the gospel preaching and His word. Y las conversiones de muchos. And the conversions of many. Y el deseo nuevo en la iglesia And the new desire of the church por volver a la palabra. to come back to the word of God. Así que una buena oración de avivamiento que tú puedes hacer So a good prayer of awakening that we can do, es: dame hambre por tu palabra. give me hunger for your word. Dame hambre por reunirnos alrededor de tu palabra, Give us hunger to gather together for your word, por estudiarla, to study it, por predicarla, to preach it, por meditarla. to meditate it. Dios quiere despertar a su iglesia a la palabra. God wants to awake God's people to His word. Y para terminar, dice este texto, de And to nuevo end. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Es lo que estamos viendo. Con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Like in Colossians 3:16 says, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Pero en la parte que dice enseñándonos y amonestándoos unos a otros, But in the part where it says teaching and admonishing one another in all wisdom, podemos ver algo más que se da en la reunión. we can see something else that happens in the gathering. Dijimos, se da adoración corporativa al Cordero, We said that corporate worship to the Lamb happens, exposición de la palabra, God's delivering or exposition, pero comunión entre nosotros. but also communion amongst us. No hay mejor lugar para crecer y ser santificado que la iglesia, hermano. There's not a better place to grow and to be sanctified than in the church. Yo conocí a un hermano que fue por 15 años o por ahí a una iglesia. I know a person who went to a church around 15 years, Pero él decía que él era visitante. but he always said that he was a visitor. Y le preguntábamos por qué. And we often asked him why. Él decía que no quería compromiso, nunca se bautizaba, nunca... Él era visitante, pero fiel, llegaba más temprano que los miembros. But he said that he didn't want any compromise with the church. He never got baptized, but he was very faithful. He often got very early before many other people. Si esa es tu idea de la iglesia, tú no vas a ser edificado como piedras vivas. If that is your idea of the church, you're not going to be edified like living rocks. Si quieres conocer el carácter tuyo, no el del hermano es bien fácil reconocerlo. In many other people is easily identified, but if you want to know your heart, Involúcrate en un grupo de casa o en un ministerio. go to a small group or a ministry. Sirve en el grupo de alabanza o sirve con los niños. Serve in the worship team or with the kids and with the children. Y te vas a dar cuenta qué tanto necesitas la edificación mutua y la amonestación mutua. And then you will realize how much do we need Admonishing and the admonishing and teaching each other. community.
and communion in from each communion other. from each other. Yo dirijo la alabanza en Ciudad Juárez I lead worship in Ciudad Juárez, y tenemos ensayo los días jueves. and we have a rehearsal on Thursday nights. Pero mi esposa canta en el grupo de alabanza But my wife sings in the worship team. y me da una vergüenza, lo tengo que confesar aquí, And it's very embarrassing, but I have to confess it here. no como canta, eso no me da vergüenza, Not as she sings, sino mi liderazgo a veces, no con los otros, but my leadership sometimes, not with other people, sino con mi esposa. but with my wife. Soy amable con el hermano del bajo que se está equivocando y le digo, hermano, ¿considerarías que la nota no está tan correcta? For example, with my brother that plays the bass, I'm very kind to him and I ask him, my dear brother, do you think that you can check that tone that you're playing with? Pero con mi esposa, But with my wife, que estamos en el mismo ministerio, that we serve in the same ministry, aunque le diga linda, although I tell her, Yuri, antes de la, Precious, antes de la frase, before the phrase, le digo, linda, te desafinaste. I tell her, Precious, you got something mistake. That wasn't wrong. That wasn't correct. Y se me quedan viendo los demás del grupo, And the other people around in the group stare at him, otras solteras, other single girls, single girls, a las cuales ministramos como pareja, to the ones we serve. serve. Y voy para la casa And I go to my home y tengo que decirle, Gaby, perdóname por cómo te hablé en el ensayo. and I need to tell her, Gaby, I'm sorry how I spoke to you this Thursday. Porque en la casa nos conocen el carácter como somos. Because in our home, people know how we really are. Algunos dicen, el hermano es un dulcecito o dulcito, no sé cómo dicen. People might think that you're very sweet, Pero tu esposa sabrá la verdad. but your wife probably knows the truth. Si esta es la casa de Dios If this is God's house y tú eres parte de su familia, and you're part of this family, aquí saldrá cuál es tu carácter. it's going to show what type of character do we have. Pero ¿sabes qué? But you know what? Somos pecadores siendo edificados mutuamente. We're sinners that are being edified together. Por eso es que dice soportándoos unos a otros. That is why it says, how do you say that? Bearing one another En humildad, in humbleness, en paciencia, in patience, en amor. in love. No es fácil cuando nos trae corrección un pastor. It's not easy when a pastor brings us something we need to change, a correction. Y cuando nos lo trae el pastor nos molesta, pero como sea aceptamos porque es el pastor. But when the pastor tells us something, we probably accept it because he's the pastor. Pero cuando nos lo dice el hermano que cuida la puerta, But when the person that keeps the door tells us something, a uno se le olvida que existe un versículo en Filipenses que dice considerando a otros como superiores a ti. one might forget Philippians 1 that And said 2 that says consider the other one superior to you. Decimos, ¿quién es este hermano para decirme a mí cómo yo debo de cambiar? Who is this brother to tell me what I must change? El punto que estoy queriendo hacer, hermanos, The point I want to make today es que en la reunión hay una bendición, en la comunión hay una bendición. is that in the meeting, in the gatherings, there's a blessing. Somos edificados mutuamente. We are edified together. Mira lo que dice Hechos 2:46. Acts 2:46 says, Este es el modelo de iglesia que queremos ser. this is the model of church that we want to be. Día tras día continuaban unánimes en el templo And day by day, attending the temple together y partiendo el pan en los hogares, and breaking bread in their homes, juntos con alegría y sencillez de corazón,
They receive their food with glad and generous hearts, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. praising God and having favor with all the people. Y el Señor añadía cada día el número de ellos los que iban a ser salvos. And the Lord added to their numbers day by day those who were being saved. Mirad cuán bueno y delicioso es, dice el Salmo, Psalm says, look how delightful and sweet it is habitar los hermanos juntos y en armonía. to be together with your brethren in harmony. Por eso que Spurgeon decía que el lugar más amado para él, That is why Spurgeon said that his most delightful place, beloved place, su lugar más amado era la iglesia. was the church. ¿Eso es una realidad para ti? Is that a reality to you? Estar con los hermanos era un deleite. Being with your brothers and sisters was a delight. Cuando yo llegué a Ciudad Juárez hace 4 años, When I got to Ciudad Juárez 4 years ago, no conocía a nadie. I didn't know anyone. Era cuando estaba el pico de la violencia en Ciudad Juárez, It was when the violence was at its highest peak, sin familiares, without any families, pero los hermanos de la iglesia but the people from the church fueron más que un familiar. were more than family. Un día llegué a mi apartamento, Once I got to my apartment, yo no tenía nada de nada. I didn't have anything. Y había afuera una caja con licuadora, tostadora, manteles. And outside, I found a box with blenders and toasters and many other things. No sé quién fue. I don't know who was it. No fue un pastor, It wasn't a pastor. fue un hermano de la iglesia. It was a brother from the church. Me dejó una notita que decía, And he left me a note that said, el Señor suplirá todas tus necesidades. God will supply all of your needs. Nunca ha faltado un domingo. A mí hasta pena me da decirle que no a alguna gente que quiere compartir en comunión con nosotros. There hasn't been a Sunday where we have never received an invitation to have communion and spend some time with other people from the church. Y de la misma forma nosotros And from the same way, queremos tener un rostro que diga sí en nuestro rostro. we want to have a face that says yes, No uno que diga no. not a face that says the contrary. Alguien quien invite. Alguien que sea que invite. Someone that is inviting, Porque la iglesia es edificada en comunión. because God's church is edified in communion. Así que en conclusión, So, in conclusion, ¿le has dado importancia? ¿Le has dado el valor que tiene la reunión? have you given the importance and the value that Sunday meeting has? No solo el domingo, sino reunirte con la iglesia. Not only Sunday worship, but gathering together as a church. Otra buena pregunta es, ¿cuál es tu experiencia de adoración Another question would be, what is your worship experience? corporativa, Together, pero personal? but also personal. ¿Es tu deleite el Señor? Is God your delight? ¿Es tu gozo? Is it your joy? ¿Quieres aplaudir, cantar y vivir para su gloria? Do you want to applaud? Do you want to sing and live for His glory? ¿Cómo ha sido tu búsqueda de la palabra de Dios? How has your search for God's word been? ¿Cómo ha sido tu exposición a la predicación? How has your exposition to God's word been? Todo esto no fuera posible All of this would not be possible si Cristo no hubiera muerto en la cruz, if Jesus Christ wouldn't died in the cross. porque dice que Él iba a ser levantado Because it says that He would be risen y a todos atraería a Él, and He would attract everyone to Him. y que está formando un pueblo que ha sido salvo por gracia. And He's making a people that is being saved by His grace. Y por eso reunirnos ante Él And it is because of that gathering to Him no es un esfuerzo nuestro, is not an effort to us,
sino es un gozo en donde celebramos la gracia de Dios. but it's a joy to be together where we celebrate God's grace. Celebramos la gracia de Dios en otros. We celebrate God's grace in others. Damos gracias porque tenemos la palabra con libertad We give thanks because we have God's words in freedom. y nos reunimos a levantar manos santas y sacrificios de alabanza al único que es digno de gloria y honra. And we gather together to raise our hands and praise the Lord, who is worship of all glory. Amén. Amen.